Ya. El primero de lo que quiero hablar es presentar a una personaje muy importante en el tarot, que es Pamela Colman Smith. ¿Por qué es importante para nosotros? Le voy a poner aquí una imagen. Es importante para nosotros porque fue ella quien diseñó los dibujos del tarot de Rider-Waite. ¿Por qué el tarot se llama técnicamente tarot Rider-Waite? Rider-Waite es como, por así decirlo, la editorial que se asoció con Pamela Colman, la ilustradora. Ella hizo los dibujitos y tenemos la editorial Rider-Waite que se acompañaron y se ayudaron en todo este proceso. Por lo tanto, el tarot originalmente debía llamarse Tarot Rider-Waite, la editorial, Smith o Coleman Smith, por los apellidos de Pamela, quien fue la ilustradora, quien se encargó de, obviamente tenía todo el conocimiento, que se encargó de juntar todo el conocimiento que se tenía en el tarot y tenerlos en dibujitos como este. ¿Sí? Obviamente, la editorial también tenía sus propios conocimientos, entonces se agruparon, se juntaron y dijeron, mira, este es el concepto que queremos unir, dibujémoslo y hagamos todo este proceso. Y de este diseño, por lo general, es de donde viene la mayoría de los diseños después de ilustradores, de que se editó el tarot de Rider-Waite. Por ejemplo, yo tengo aquí el de la Santa Muerte, ¿sí? Que tenemos las mismas cartas, la Rueda de la Fortuna, pero con temática de la Santa Muerte. Y aquí, por ejemplo, está el mago, ¿sí? Y aquí tenemos otra del mago, que es la original, versus la de la Santa Muerte. Entonces, ahí vemos que después es este mismo tarot o diseño que otros ilustradores, diseñadores empezaron como a agrupar y a darles temáticas diferentes. Pero el original, Rider-Waite Smith, viene de esta asociación de la editorial Rider-Waite con Pamela Colman, que hicieron este grupito y comenzaron a editar los diseños de las cartas. Eso me quedaba pendiente de ayer. Y vamos a trabajar al tiro. Vamos a conocer hoy día 4 arcanos del tarot, que son los primeros 4 arcanos mayores del tarot. Recordando que los arcanos son los arquetipos de la personalidad. Los arcanos mayores son los procesos que de cierta forma todos sí o sí vamos a vivir innegablemente. Ojalá idealmente tener el manual a mano, pero si no, lo voy a mostrar aquí de todas formas, para que no nos preocupen. ¿Sí? El primer diseño de tarot o carta del tarot es la carta del loco. ¿Sí? Voy a presentar también la carta en versión Marsella, que es esta. La versión de El Loco en la carta del tarot Rider-Waite es esta. ¿Sí? Espero que se vea ahí. Es esta. ¿Sí? Vemos elementos súper comunes. ¿Sí? Varían súper poco. Bueno, en varios aspectos, pero tenemos el personaje principal en común. Ahora, de la carta El Loco, ¿cuáles son los principales elementos que nos llaman la atención? Nati, el que está mostrando es de Marsella. Sí, el que está proyectando es el de Marsella y este es el de Rider-Waite, el que tengo aquí en mi cámara. Ujú. Yo tengo de esa, de la que Ya tienes tú. está. Sí, no Sí. sirve. Ay, Vemos que en ambas es súper predominante el color, por ejemplo, el amarillo, ¿cierto? Y según el árbol de la vida que nosotros ya vimos, ¿qué significa el color amarillo? En la Sefirot de Tiferet. ¿Qué significaba Tiferet? El equilibrio entre el bien y el mal. Exacto. Era la situación de equilibrio y generalmente también significaba una situación bondadosa pero con límites. ¿Sí? Tenemos también que, al menos en esta carta de Marsella, el 0 está representado aquí en el gorrito. Y en el de Rider-Waite tenemos el 0 aquí arriba. ¿Sí?
tenemos predominancia de colores piel, de colores rojo, de color también azul, que en el árbol de la vida era Geburah y, voy a quedarme, que en el árbol de la vida, en los colores azules y rojito, representaban lo que son las sefirot de Geburah y Gesed, es decir, la bondad y el rigor. Tenemos también como hay harto predominio de amarillo, tenemos el equilibrio, es decir, el equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo. ¿Sí? Tenemos también un animalito. Este animalito, por lo general, también está en el Rider White. Aquí, en esa esquina. Ese animalito, o ese perrito que de cierta forma nos rasga, si vemos nos rasga en esta carta el color azul, nos va a rasgar son nuestros instintos egoístas que no nos dejan avanzar. Es decir, nuestro egoísmo, según el mago, o según el loco según Lemar, por eso me confundí, según el loco, son los instintos egoístas que no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, y ya vimos en las clases anteriores que nosotros para poder recibir las bendiciones de forma pura, necesitábamos tener un grado de bondad. Pero vamos a tener como este ego que también hablábamos que iba a limitar nuestra capacidad de dar. ¿Para qué? Para que nosotros no pudiéramos avanzar. ¿Sí? Vemos que este personaje también lleva un bastón, es decir, necesita apoyos para seguir creciendo. Y por lo general, en toda nuestra vida necesitamos cosas de aquí afuera para poder ir creciendo. Y la etapa donde más necesitamos el apoyo es cuando nosotros nacemos, porque nacemos súper débiles, necesitamos aprender a caminar, que es lo que está haciendo este hombre. Entonces, esta carta representa nuestro nacimiento, ¿sí? Representa nuestra individualidad, nuestro ser, nuestro cuerpo físico, nuestra vivencia física, ¿sí? Si lo representamos en conocimientos que ya sabemos y que ya hemos visto, este es el mundo de Briah, es el mundo de Malhut, el mundo físico, ¿sí? Estar dotado de un cuerpo físico que tiene instintos que tenemos que aprender a manejar. Y eso generalmente lo vemos en nuestra infancia, cuando nuestros papás nos enseñan como que sí, que no, cuál es el bien, cuál es el mal. Y por eso tenemos también mucho conocimiento acá de el equilibrio entre el dar, el recibir y el amarillito. ¿Por qué necesitamos como esta atención? Que después ya lo vamos a asociar sobre todo con el mago. Porque si se fijan en la de Rider White, este amigo loco, o el tonto que también se traduce de otra forma, está al borde de un precipicio. Entonces, este loco, si no se concentra y no modera sus instintos, van a ser sus instintos, este animalito, que lo va a llevar a caerse al precipicio. Entonces, si no logra equilibrar su capacidad de dar y de recibir, se va a caer. ¿Y qué vemos al fondo? Es como si fuesen como montañas. Entonces está como al borde de un risco súper alto, súper grandote, donde este mago, además, este loco, repito, el mago, este loco, en esta mochilita que tenemos aquí atrás, lleva lo que es importante. Es decir, este personaje en las 22 cartas nos va a enseñar que de cada proceso que vivamos, necesitamos sacar la información que es más importante. ¿Sí? Ahora, tenemos que saber qué vamos a hacer con ese contenido importante. Porque por mucho que yo tenga la información importante de cada proceso, si no logro dominar mi impulso y equilibrarme, me voy a caer. ¿Sí? Tenemos acá también que al menos la de Marsella, que es la que tenemos proyectada, tiene mucho pasto. Es decir, podemos sacar situaciones que crecen, podemos sacar proyectos que nacen, ¿sí? La vegetación, por generalmente, son cosas que florecen, que tienen vida, que se ven bien aspectadas, ¿sí? Por lo tanto, toda la carta que tenga como mucha vegetación, generalmente tiene como ese aspecto como de crecimiento, ¿sí? Como de proyectos que se pueden ver súper favorables, sobre todo si tiene verde, ¿sí? Todo este proceso, como yo les decía, si no lo manejamos bien, nos vamos a caer. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones, dos caminos. O hago bien o me caigo del precipicio. Y en ese camino de hacer las cosas bien o caerme del precipicio, donde tengo que encontrar el equilibrio entre dar, recibir, pero de repente haciéndole caso, porque de repente mi cuerpo va a querer
o mis deseos y mis pasiones van a querer algo, pero que yo sé que no es lo mejor, que no es lo correcto. No sé, pues, situaciones como, quiero a mi ex, pero yo sé que mi ex me hace daño. Entonces yo sé que si vuelvo con mi ex, me va a hacer daño, pero mi cuerpo, mis pasiones, mis instintos quieren a toda costa volver con mi ex. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, si vuelvo quizás con mi ex, es como caerme de un precipicio o no hacerle caso a mis instintos que actualmente o temporalmente quieren volver con mi ex y salir de acá. Entonces es ahí donde yo tengo que encontrar el equilibrio entre lo que de repente yo quiero y lo que debería hacer. ¿Sí? Tenemos el número 0 en esta carta. ¿Por qué no hemos visto el número 0? Porque el número 0, este personaje, como yo les decía, nos va a representar a nosotros en el camino de toda nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que en algunas partes se va a conocer como la carta del loco, o el viaje del loco, porque nosotros somos el loco, por así decirlo, ¿sí? Que va a atravesar distintas experiencias, y en esta bolsita va a ir recopilando como la información importante de cada proceso, de cada arquetipo, y en cada arquetipo tiene que ir aprendiendo a tener como el aprendizaje suficiente y el equilibrio entre todos los aspectos y poder aprender como el autolímite o el autocontrol de repente, que a veces se nos hace súper difícil. Por ejemplo, cuando queremos hacer ejercicio, pero nos da flojera, de repente sabemos que tenemos que hacerlo por salud, por bienestar, y ahí donde uno dice como ya, lo voy a hacer porque sé que es lo mejor para mí. ¿Sí? Hasta aquí, con la explicación de la carta, con los diseños, los colores, el número. ¿Hay dudas? No. No, 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 no. Ya. Vamos a seguir entonces con la misma carta del loco. ¿Sí? Y voy a predicar aquí el manual, por si no lo tienen a mano, para que podamos ir juntitos. Ya, voy a repetir lo del color, para que no te preocupes. Voy a volver a preguntar. Tenemos, ya hemos visto en la clase anterior, voy a volver a proyectarlo también desde el manual. Ya hemos visto que con los colores del árbol de la vida, la Sefirot, tiene cada una un color, ¿cierto? Que era esto que vimos en las clases anteriores, ¿cierto? Entonces, con esta paleta de colores nosotros vamos a trabajar las cartas de tarot que nos salen. Es decir, si hay en una carta mucho rojo, es Gebura. ¿Y qué significa Gebura? Rigor. ¿Cuáles son los colores que más predominan en tanto la carta del loquito de Rider White como la de Marsella? Por lo general es el amarillo. Y el amarillo es Tiferet. Tiferet está en el pilar central, que es el equilibrio, y es el equilibrio entre el dar, que es Gesed, y el recibir, que es Gebura. La capacidad de tener límites, pero también de dar de forma incondicional, ¿sí? De no dar en exceso y aprender a dar y a recibir. Eso es diferente, ¿sí? Entonces tenemos doy, recibo, pero también si es necesario poner límites, lo pongo. Y eso se resume en Tiferet. Por lo tanto, tenemos esos tres conceptos que se puede como resumir en solo Tiferet, ¿sí? Por lo tanto, si yo les pregunto así como, ¿cuál es la idea central? Y ustedes me dicen equilibrio, está perfecto. ¿Equilibrio entre qué? El dar y el recibir, ¿sí? ¿Qué otros colores predominantes vemos en esta carta? También el verde, que yo les decía que era donde estaban las plantitas. ¿Y qué color es el verde? Es Binah. Y ya vimos que Binah es la fuente de todas las bendiciones que nos da el universo, el creador. Por lo tanto, cada vez que una cartita, por ejemplo, en esta no estará graficada, pero por ejemplo en esta misma, vamos a proyectar de nuevo la carta de el loquito. Si vemos aquí en esta versión de Marsella, ¿cierto? Nuestro amigo tiene plantas abajo. Están aquí, ¿cierto? Son verdes. La de Rider White no tiene plantas, está en un risco. Y eso me parece que es justo donde llegaste y que estábamos hablando de que tenía que tener cuidado porque si no controlaba sus instintos iba a caer.
¿sí? Entonces acá está representado con plantas, ¿sí? Teníamos que las plantas siempre en una carta iban a representar un aspecto positivo. Por lo tanto, si por ejemplo yo estoy preguntando, no sé, ¿me va a ir bien ese proyecto que estoy buscando, en ese emprendimiento que estoy lanzando y me sale el mago? Es probable que sí. ¿Por qué? Porque ya tengo fuente de baraja. Pero ¿qué sí tengo que considerar? De repente, no sé, por los instintos, el instinto de dejarlo botado, el instinto de dejarlo a media, de rendirme. Tengo que preocuparme de lo esencial. Ya sé que esto me habla del equilibrio. ¿Sí? Entonces ya tengo conceptos de que sí, me va a ir bien, pero tengo que tener ojo con este elemento, con este elemento y los colores y llevarme lo esencial en mi bolsita. ¿Sí, Tami? Cualquier dudita me van dejando en el chat y yo la voy revisando, para que no se preocupen. Sí. Bacán, 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 bacán. Entonces, ahora quiero terminar de ver algunos detallitos de esta misma, que está asociado a lo del árbol de la vida. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué es esto? Voy a buscar mi punterito. Ya analizamos que es el seno porque representa nuestro camino personal, ¿sí? En todos los números, todos los aspectos, en todos los temas. El loco, ya también analizamos la carta, los colores, el personaje. Vamos por analizar otros elementos, ¿sí? Todos estos elementos nos van a acompañar o nos van a dar cada vez más conceptos para integrar la carta, ¿sí? Ya conocemos su contexto y además vamos a agregar que a todos estos conceptos, este personaje es de signo aire, son los pensamientos, son la idea mental, el mundo de la mente. Cuando hablamos de los instintos, es hablar o pensar exactamente eso, el pensamiento. Es manejar nuestro pensamiento, ¿sí? Es controlar nuestra mente, el autosabotaje, el autolímite que de repente nos ponemos, los miedos, las inseguridades, los temores, ¿sí? Si lo asociamos a un planeta, es un planeta Urano, que también está asociado súper o mucho a estos mismos conceptos, ¿sí? Urano es el regente de Acuario. Si conocen Acuario, Acuario es un signo muy loco, ¿sí? Que todos van para acá y Acuario dice, no, yo voy para el otro lado, ¿sí? Es esa actitud de repente de nuestro amigo el loco de que todos siguen para acá y yo voy para el otro lado porque me gusta llevar la contra, de repente el rebelde, el no seguir el amén a nadie, exacto, la rebeldía, el antisistema, hace que de repente nuestro amigo loco se caiga del risco. Y es ahí donde tiene que tener cuidado de los instintos que yo le digo yo, ¿sí? De repente ese llevar la contra va a hacer que yo me caiga. A veces es una rebeldía, una lucha súper innecesaria. Y uno dice, ¿para qué te vas a calentar la cabeza con esto si de verdad es un problema más que un aporte? Y esta carta nos habla de que tenemos que tomar lo realmente importante. Si lo realmente importante es esto, ¿para qué te vas a ir al otro lado? Innecesario, ¿sí? Un desgaste. Enfócate en lo importante, ¿sí? La letra hebrea es la primera letra hebrea, la letra Aleph, que es la primera, ¿sí? Y significa buey. ¿Por qué un buey? Porque un buey es un animal que sigue sus instintos, ¿sí? Porque si uno lo direcciona o lo doma, es un animal que nos puede entregar mucha utilidad, sobre todo de fuerza, ¿sí? De dirección, de trabajo. Si uno domina el buey, va a poder conseguir el mismo trabajo que con un buey en la vida real, ¿sí? Pero es aprender a dominar nuestro buey, ¿sí? Conecta los elementos de corona y sabiduría. Ahora, detalle. Este elemento de aquí abajo no le hagan mucho caso. Háganle más caso a esta tablita que está más arriba. A esta, ¿sí? Porque después la tuve que actualizar, pero actualicé esta tabla, no la que está debajo de cada uno, ¿sí? Porque había un error de las columnas de cuál era agua y aire y tierra y todo eso, ¿sí? Entonces, háganle caso a esta, porque esta es la buena, por así decirlo. Y si ustedes después quieren, pueden irlo como editando. De hecho, yo voy a ir borrando el tiro esta y luego se la mando correcto, ¿sí? Para que no se confundan y ustedes después la van aquí actualizando, ¿sí? Va a conectar por general la letra Aleph
veamos dónde está la Aleph. En esta. Sí, porque esta creo que también tuve algunos detallitos de error. Así que la vamos a ir arreglando. Con esta, la Aleph está aquí. Sí, de hecho estaba con un error. Lo vamos a modificar al tiro. Une Gebura con Gesed. Gebura con Gesed son los mismos colores que aparecen. Quiero que no se vea. Lo voy a proyectar. Une Gebura con Gesed. Mira, esta es la Aleph. Esta es la Aleph. Una Gebura con Gesed, que son los mismos colores que salen en la carta, o que predomina en la carta de Marsella. ¿Sí? ¿No hay que no es coincidencia? Entonces, va a unir los senderos de Gebura y Gesed. Vamos a modificar al tiro el manual. Si lo tienen a mano, lo van modificando conmigo. Gebura más Gesed. Luego, del curso lo mandamos actualizado. Gebura y Gesed. Y ya sabemos que... Vamos a volver acá a la imagen. Ya sabemos que esta es columna derecha, columna izquierda, masculina, positiva. ¿Sí? Conceptos extras a los que ya tenemos de esta carta son, vamos a proyectar acá, conceptos de creación universal, ser humano, ¿sí? Como creación universal, como la vida, ¿sí? Como la creación del ser humano en nacimiento. La astucia, Acuario, ¿sí? Como siempre buscando como la pillería, por así decirlo. La psicomagia, tenemos que, ¿por qué psicomagia? Y esta no es la carta. ¿Sí? Tenemos esta sí, sí, esta era Gesed y Gebura. Gesed y Gebura. Esta sí, aquí sí. Tenemos la libertad. En esta sí, quédense con esto. Tenemos la libertad, ¿cierto? Urano, Acuario. La inocencia, bebé. Y reflexión. Alguien que si no se da el tiempo de analizar para dónde va, se va a caer. ¿Sí? De repente falta meterle un poquito ahí de mente. ¿Sí? Tenemos el elemento aire, que es muy mental, muy análisis, muy el mundo de las ideas. La inexperiencia, claro, si yo soy un personaje que está recién naciendo, probablemente experiencia no tengo mucha, entonces también puede ser, o se nos puede presentar en los temas de trabajo, por ejemplo, que es como, tengo miedo porque, claro, soy nuevo. Entonces, obviamente nos va a hablar un poco del contexto. ¿Sí? El mundo de la genialidad, porque como es el mundo de las ideas, va a hablar de todo este mundo. Desapego, esta es una idea muy de Urano o de Acuario, ¿sí? Las propias leyes. El mundo va para acá, yo voy para el otro lado, ¿sí? ¿Qué quiere ser disfuncional? Por ejemplo, vamos a aprender una tirada más adelante que va a haber una posición que es la posición de bloqueo. Entonces, cuando nos salga la posición de bloqueo, vamos a aplicar estos conceptos. Disfuncional, uno lo puede aplicar en la tirada de bloqueo o en la posición como de bloqueo o de problema o de, cuando uno típico que pregunta, no sé, ¿qué pasó o qué hizo que yo terminara con mi pareja? O que mi pareja terminara conmigo. Esa es una pregunta en negativo, por así decirlo. ¿Cuál es el problema? Y esto disfuncional nos va a mostrar cuando preguntemos por el problema, los bloqueos, qué pasa, por qué no puedo. Generalmente vamos a aplicar esta lista de conceptos y uno lo puede aplicar también, si ustedes razonan con esa idea, cuando la carta nos salga al otro lado, ¿sí? Al revés, ¿sí? Lo pueden aplicar en ambos aspectos. Yo por lo general no suelo trabajar mucho con las cartas dadas vuelta, pero es porque a mí no me resuena. Pero si a ustedes les resuena esto más los conceptos, fantástico. ¿Sí? Lo que sí también nos vamos a fijar mucho es hacia dónde está orientada la mirada del personaje. Fíjense que este personaje normalmente mira hacia adelante, ¿sí? Mira hacia el futuro. En esto también, mira al futuro. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Al futuro. Y si yo la uso, porque a mí me resuena usar la dada vuelta, va a mirar hacia atrás. Puede mirar hacia el pasado, o si por ejemplo yo tiro las cartas. Y esta carta, pongamos en el caso que me salga al medio. ¿Sí? Esta carta
va a potenciar el mensaje de esta, ¿sí? Podemos usarla de esa misma forma. O podemos usar acá, dada vuelta, el concepto disfuncional, o podemos usar el concepto funcional para asociarla a este proceso, ¿sí? Porque está mirando hacia atrás, es decir, hay algo quizás o del pasado o del bloqueo, va a depender mucho de la posición de la pregunta, que esta carta va a potenciar o se va a relacionar con el significado de esta carta, es decir, mira para atrás. Hay algo del loco que lo está o estancando, o lo está bloqueando, ¿sí? Pero eso también puede significar de que o potencia el mensaje directamente hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Esto yo lo digo en caso de que nosotros, por ejemplo, hagamos una tirada de 3 y no le demos ninguna posición a ninguna, sino que es como tiro carta y veo qué me cuenta, ¿sí? Cuando hago como una tirada libre, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si ustedes utilizan una tirada en que, no sé, la posición 1 significa bloqueo, segundo consejo, tercero tendencia a futuro, claro, ahí cambia. Pero uno puede sacar como 4 cartas y ver qué historia literalmente me cuenta la tirada, ¿sí? O asignarle un concepto a cada posición, ¿sí? Como la posición 1 el consejo, no sé, segunda posición, los bloqueos, contexto. Veamos qué dice la carta. Una vez me dijeron que la carta cuando sale al revés, siempre es negativo. No va a ser siempre así, ¿sí? Muchas veces por tendencia o por mayoría, por lo general puede ser así, ¿sí? Como hay cada tarotista como que se hace su propia estadística. Pero por lo general, como te digo, yo no uso la carta al revés, pero puede significar, como te digo, lo disfuncional, puede significar que esa carta, la parte de los conceptos se asocien a la carta número 1, ¿sí? O va a depender, por ejemplo, mi tirada que yo utilizo es que la carta 1 significa bloqueo. Entonces, si además esta carta en la posición de bloqueo para mí me sale al revés, es decir que hay un bloqueo, por ejemplo, con el pasado. Ese bloqueo con el pasado puede significar algo malo, puede que dependa de ti, o puede que otra gente se lo tome como algo positivo. Pero no necesariamente va a depender tanto la posición en la que esté, la pregunta, cómo uno lo interprete, cómo se lo tome la persona. No siempre va a significar algo sí o sí negativo, ¿sí? Porque vamos a aprender que cuando hagamos una tirada, de repente, no sé, pues me sale la carta de la muerte, pero no necesariamente algo negativo, ¿sí? Puede que me salga al revés, pero que yo, al momento de la pregunta, de la interpretación, no tome el concepto disfuncional porque no coincide con la pregunta de las demás cartas, ¿sí? Es por eso que yo hablaba ayer sobre la intuición, porque de repente vamos a ver la lista, me va a salir aquí y yo debería decir, ok, me sale al revés, debería usar la disfuncional. Pero según la pregunta, según el contexto, no me resuena, no me responde, no tiene sentido. Y si reviso la lista funcional y todos los conceptos que ya hemos visto ahí, sí me resuena, sí me responde. Entonces, como te digo, va a depender del contexto, va a depender de la pregunta, la posición, con qué carta salió, la intuición, ¿sí? Esto es solamente, los conceptos que estamos viendo, solamente como una guía sobre la cual tú te puedes mover. Pero puede variar de pregunta a pregunta, sí. De hecho, por ejemplo, en las mismas tiradas de 3 preguntas, por lo general yo empiezo como de izquierda a derecha. Pero van a haber situaciones o lecturas donde yo, a partir de la carta, empiezo a interpretar de derecha a izquierda, al revés, ¿sí? Porque la situación o las respuestas se me hace más fácil ir como de atrás para adelante que de adelante para atrás, ¿sí? Pero eso de repente son como mañas de uno, con la pregunta, la interpretación, las cartas, la información, cómo se nos hace más fácil a nosotras como dar la información también, ¿sí? Entonces no es algo limitante, pero por lo general sí es así, pero no es algo que sí o sí va a pasar siempre, ¿sí? Es la generalidad, pero no siempre algo que va a pasar sí o sí, ¿ya? Entonces tenemos que en lo disfuncional, en lo negativo, bloqueo, al revés, si es que resonamos con eso, si es que aplica, ¿sí? Si es que aplica, es una advertencia a cometer errores por un inexperto, ¿sí? Contexto, por ejemplo, si yo pregunto, mira, me echaron de mi pega y no sé por qué. Fue un despido injustificado, pero a mí me gustaría saber por qué, porque quiero saber si en realidad el problema es conmigo o los jefes. Y me sale, pongámosle que justo le sale la posición 1 de bloqueo. Todo eso me indicaría
que en realidad fue porque yo fui muy inexperta, no puse límite a mí misma, llegaba tarde, ¿sí? Ese es un contexto en que yo podría usar el tema disfuncional, ¿sí? Porque es algo como, estamos hablando de un problema, de un bloqueo, ¿sí? Cada vez que nosotros preguntamos como, ¿por qué la situación es como negativa o el aspecto negativo, por lo general, vamos a usar lo disfuncional. No quiere decir que siempre, ¿sí? Pero por lo general, echemos una revisadita a lo disfuncional para ver si es que aplica, ¿sí? Aquí me faltó una. Vamos a aprovechar de informar. Consultas con el loco. ¿Ninguna? Voy a tomar tecito. ¿Ninguna? Ya. Sigamos entonces. Nuestra segunda carta de hoy día, gracias Nacha, acá, va a ser ahora sí que sí el mago, ¿sí? Esta es la versión del mago de Rider White, ¿sí? Me voy a poner ahí antes que proyecte la otra, para que la vean, ¿sí? Tenemos plantitas, tenemos como una varita mágica, por así decirlo, un infinito, ahí está el 1, ¿sí? Si se fijan, en la mesa tiene todos los elementos de todos los palos, está la copa, el oro, la espada, los bastos. No se le ven los pies, solo se ven 2 palitos, ¿sí? De la mesa y mucha vegetación. Ya sabemos la vegetación que significa que es algo de bendición, es algo positivo, es vida, es nacimiento, ¿sí? Tenemos, si se fijan, como cinturón, un uroboros, ¿sí? Si no saben qué significa un uroboros, búsquenlo también, ¿sí? Y tenemos que su mano está arriba y con la otra baja, ¿sí? Vamos a ver ahora la otra carta de la versión de Marseille. Vamos a ver aquí. Es ¿sí? ¿Qué vemos? ¿Qué elementos vemos? Acá. Tenemos también, voy a buscar mi puntito. Tenemos también aquí como este bastón que tenía que unía de cierta forma como arriba. Tenemos su manito abajo también. Tenemos también todos los elementos, tenemos unos vasos, unas copas, ¿cierto? Monedas, espadas, ¿cierto? Y aquí tendríamos el basto. También fíjense que en la ropa también tenemos los mismos colores que el anterior. ¿Sí? Tenemos también el equilibrio del dar y el recibir de forma constante. Tenemos aquí arriba también el color verde, tenemos vegetación, ¿sí? Van invertidos porque por lo general va doy y recibo, recibo y doy y recibo, ¿sí? Por general, por eso tiene como ese pium pium. Tenemos también la forma del infinito que está aquí arriba de su sombrero, si se fijan, tenemos acá un pium, infinito. Fíjense hacia dónde va en este mago la mirada, ¿sí? Es decir, tenemos el loco, ¿cierto? Y tenemos, al menos en en Rider White, la mirada va al centro, ¿sí? Y en este va hacia atrás. Por eso de repente yo les decía de que usar un mazo y otro puede ayudarnos a enfocarnos en temas que quizás otros no. Porque si en yo me sale esta carta y lo veo mirando al centro, podría decir como una posición más neutral. Vive aquí y ahora. Pero si saco y mira hacia atrás, podría decir, vive en el pasado, ¿sí? Por eso que de repente uno y otro tarot, los diseños, la gráfica, los colores, las imágenes, todo de repente puede, dentro de lo mismo, agrupar aspectitos, detalles distintos, ¿sí? No va a ser grandes diferencias, porque los conceptos van a ser lo mismo en todos, pero sí puede hacernos como que con un tarot conectemos con ciertos aspectos y con otros aspectos, dentro de lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí la mirada, uno puede decir como en realidad dentro de todo es un detalle, ¿sí? Porque la información, el concepto van a ser exactamente lo mismo, ¿sí?
tenemos que en esta mesa, si se fijan, la mesa tiene 3 patas, no 4. ¿Y qué necesita una mesa para que esté estable? 4 patas. Y uno dice, ¿cómo es que esa mesa sigue estando parada teniendo 3 patas y no 4? Porque nuestro personaje se llama el mago. Hace magia. ¿Sí? Es el número 1. Ayer vimos. ¿A qué se asociaba el número 1? ¿Quién me dice? A comienzos, Súper bien. En nuestra vida, ¿cuántos comienzos vamos a tener? Muchísimos. Pero ¿cuál es el comienzo número 1? Number 1. El nacimiento. Todos nacimos. ¿Sí? Es un arquetipo, pero clarísimo. O sea, es un proceso que todos vamos a vivir sí o sí, porque todos tenemos que nacer. ¿Sí? Entonces, si se fijan en esta carta maravillosa, nuestro amigo tiene una bolsita. ¿Qué personaje que ya vimos tenía una bolsita? el loco, Y está mirando para atrás. ¿Quién viene de atrás? El loco. ¿Sí? Este pobre hombre está tratando de entender qué está haciendo el tipo anterior. Dijo, ¿y esta bolsa qué tiene? Y aquí este amigo que hizo empezó como a revisar qué tenía. Y dentro de este bolso que nosotros dijimos era para llevar lo esencial, tenía bastos, que ya sabemos que son las acciones, la materialización. Son los oros, son el mundo físico, material, laboral, lo económico, los proyectos. Tenemos las copas, las emociones. Tenemos las espadas, la mente, las ideas. Por lo tanto, en nuestro día a día, desde que nacimos hasta que morimos, ¿qué es lo que nos va a dar estabilidad? ¿Qué era lo que nos faltaba? Nuestro amigo, Loquito, nos dio los elementos que necesitábamos para darle estabilidad a nuestra mesa. Nuestra mesa somos nosotros mismos, para darle estabilidad a nuestra vida, para darle equilibrio. Eso es lo que nos faltaba. ¿Sí? ¿Qué nos faltaba? Acciones. Nos faltaba pensamientos, emociones, el trabajo. ¿Cuáles son los temas que al ser humano más le preocupan? Estos 4 mundos. El amor, la salud, el trabajo y tener claridad de que no sé qué hacer. Son los temas que nos van a manejar todo. ¿Sí? Son los temas que tenemos que aprender a manejar con equilibrio hasta el infinito. Y tenemos acá su pelo blanco. Blanco era Keter. Keter era la voluntad divina. Y este amigo, con los bastos, las acciones, busca acercarse al plan divino, al infinito. ¿Sí? Entonces, si lo asociamos, este mismo, de cierta forma sí, podríamos decir que amor, dinero, claridad mental y salud o acciones. Más que salud, acciones. ¿Sí? Pero estaba haciendo como una referencia a que la salud es uno de los temas o son los temas que más le preocupan a las personas. ¿Sí? El saber qué hacer. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos que si lo asociamos a la misma imagen que tenemos del árbol de la vida, ¿se acuerdan que este pilar que estaba a este lado, al lado derecho, era masculino, pero también era el lado donde nosotros recibimos ¿qué? La energía de Keter. ¿Sí? De Keter baja Koguma y pasa a Binah, que está al lado izquierdo de nuestro árbol de la vida, ¿cierto? ¿Qué tenemos al lado izquierdo de esta carta? En el mismo sentido. La energía que pasa para acá, ¿sí? Como a nuestro báculo, que hace como para rayos, ¿sí? Imagínense al loco como en una tormenta eléctrica, como literalmente como con una antena, tratando como de captar un rayo. ¿Sí? ¿Rayo de dónde? De la fuente divina. Con esto, nuestro amigo está tratando de bajar información o contenido del mundo espiritual. ¿Para qué? Con la otra mano, entregarla. ¿Sí? Este lado es el lado femenino, que es el lado de dar. ¿Sí? Lado izquierdo de dar. ¿Sí? Entonces, con esto, con el mundo de las acciones, él espera recibir. ¿A qué se asemeja? Doy para recibir y recibo para dar. Recibo
para dar. ¿Y qué tiene en sus manos? Oro. Recibo el plan divino para saber qué hacer y con esa acción yo materializo cosas en el mundo físico que me va a dar trabajo, estabilidad, seguridad. Porque probablemente si no tengo sustento económico quizás no voy a poder hacer mucho. Pero por lo tanto, si yo sé qué tengo que hacer, sé cuál es mi trabajo, sé que tengo que trabajar, sé cómo, voy a conseguir dinero suficiente para que de cierta forma igual me dé un poco de tranquilidad, al menos en ese aspecto, de poder hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, tengo que dar y recibir para dar. Y eso me va a dar un equilibrio constante para toda mi vida. ¿Sí? En la carta número 1 de mi nacimiento, antes de empezar cualquier otro proceso en mi vida, se me dice, tienes que dar para recibir y recibir para dar. ¿Sí? Esa es como la regla número 1, al inicio, antes de todo nos dijeron, tienes que recibir para dar. ¿De dónde? Del mundo espiritual. Y el mundo espiritual no hay límite de recursos, es infinito. Por eso aquí está el gorro aquí arriba. Por eso que aquí nuestro amigo tiene el infinito arriba. ¿Sí? En esta carta ustedes lo ven al revés. Pero si se ponen como su carta aquí, van a ver que tiene las manos al revés. ¿Sí? ¿Se fijan o no? Que a diferencia de aquí que este tiene el derecho, el izquierdo, acá tiene el izquierdo arriba, derecha abajo. ¿Sí o no? El de Rider White. Está como al revés del Marsella. Sí, te iba a preguntar. ¿Por qué? Seguramente ustedes han escuchado esta misma información que yo les dije que derecha es la que da, izquierda es la que recibe. ¿Lo han escuchado al revés? Me imagino, ¿cierto? ¿O lo han escuchado así? Yo una vez escuché que había que recibir la plata, así como los vueltos con la mano izquierda, como para abrirse a que llegue más. Sí, pero hay otras corrientes que lo enseñan al revés. ¿Sí? Yo aquí, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sí? Recapitulo para que no se pierda. Yo le estoy diciendo que según el árbol de la vida, yo con con la derecha, doy, o sea, recibo, no, doy, y con la izquierda recibo. O al revés, y le dije, ya me perdí. Vamos al árbol de la vida mejor. Vamos al árbol de la vida mejor. Acá está. Para que no nos perdamos. Ya al revés, ya nos perdimos. Pero este amigo nos aclara. Tenemos derecha. Derecha nos va a dar. ¿Sí? Todas las bendiciones por lo general vienen por el lado. A ver, ya me perdí. De nuevo. De nuevo. La voluntad divina va a venir desde Keter. ¿Sí? La vamos a recibir desde Keter por Jochma, es decir, el lado derecho es el que da y el lado izquierdo es el que recibe. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Por lo tanto, hace este recorrido de pium, cruza, vuelve acá. ¿Sí? Esto creo que ya lo habíamos visto. ¿Sí? Creo que ahí sí, al revés de lo que ustedes les habían enseñado. ¿Cierto? Porque por lo general se enseña que por la izquierda uno recibe y por esta da. El árbol de la vida nos dice que el lado derecho es el que da, que es masculino, y por el lado izquierdo es por lo que uno recibe. ¿Sí? Entonces, cuando en las dos cartas se nos asemeja ese concepto que el lado derecho está recibiendo. O sea, está dando. ¿Sí? ¿Cuál es el lado derecho que está dando? Entregando. ¿Qué es esta? ¿Cierto? Está hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que el árbol de la vida y la de Rider White es casi lo mismo. ¿Sí? Derecha está arriba, recibiendo por el lado espiritual, y la Vina, ¿sí? Que es esta, está entregándola al mundo. ¿De dónde vienen todas nuestras bendiciones? Desde Vina. ¿De dónde vienen todo esto? Desde Keter. Desde Keter pasa a Jochma, que sería esta. ¿Sí? Imagínense que aquí está Jochma. Y aquí está Vina. ¿Sí? Pero por lo general, a nosotros, ¿cómo se nos enseña? Al revés. ¿Por qué?
Porque en nuestro ADN se implementa así, ¿sí? Como lo tenemos acá, ¿sí? Que la derecha es la que da y la izquierda la que recibe. Quédense con eso, ¿sí? Pero si se fijan, por ejemplo, nuestra estructura de ADN es como una onda. Voy a tratar de dibujar. ¿Sí? Es como algo así, y algo así, y algo así. Pésimo mi ADN, pero es como algo así, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, nosotros fuimos creados, según la Cábala, a imagen y semejanza, como un efecto espejo, ¿sí? Originalmente, nuestro sistema fue creado donde la derecha da la bendición y la izquierda recibe la bendición. Pero como estamos creados a efecto espejo, nuestro mundo físico lo recibe al revés. Es decir, la izquierda da, la derecha recibe en el mundo físico. En el mundo espiritual recibimos por el lado izquierdo, pero doy por el lado derecho. ¿Sí? Resumo. Mundo espiritual, lado derecho me da o da a los demás, lado izquierdo recibe. Mundo físico es el mundo izquierdo o el lado izquierdo el que da, el lado dador, y el lado derecho es el que recibe. Mundo físico. Entonces, estas cartas nos representan los dos aspectos. El mundo espiritual, el mundo original, donde yo recibo del Padre, el Padre va a dar, o el Creador, o Dios, o Buda, quien queramos creer, nos va a entregar su voluntad divina por el lado derecho. Pero yo la voy a recibir por el lado izquierdo. Recordamos que eran estos conceptos. Keter, voluntad divina. Aquí era cuando nosotros recibíamos la información y Binara cuando yo empezaba como a entender la información canalizada por el mundo espiritual. Intuición, cuando yo soy capaz de explicar la intuición. ¿Sí? Este es el mundo perfecto. Es decir, yo puedo saltarme el mundo espiritual y conectar con esto. ¿Sí? Como con esta verdad. Si ustedes me preguntan con cuál de las dos me quedo, quédense con la verdad espiritual. ¿Sí? Con esto. Váyanse al tiro arriba. ¿Sí? Pero si a ustedes le dicen, ¿sabes qué quiero recibir? Y le dicen por este lado, de cierta forma las dos son correctas. ¿Sí? Pero ¿para qué nos vamos a quedar con los conceptos al revés del mundo físico si me voy directamente a, a la imagen o semejanza espiritual? ¿Sí? Si me puedo ascender un poquito más. ¿Sí? Eso solamente como, porque como somos creados a imagen y semejanza, en teoría, y todo esto lo estoy viendo como desde el lado de la Kabbalah, ¿cierto? Que es como el lado que escudriña nuestra creación desde la Biblia, pero como en el sentido práctico, ¿sí? Como en el sentido más crítico, ¿sí? Como nosotros queremos ascender, fuimos hechos a imagen y semejanza, pero ser hechos a imagen y semejanza nos daba tal nivel de perfección que teníamos que, Dios dijo, ¿sabes qué? Mira, necesito que ellos aprendan más cosas acá, que su estado de perfección es este, pero necesito que lleguen a este. Entonces somos seres humanos perfectos, pero que necesitan completar su maduración para llegar a esto. Por lo tanto, necesitamos pasar de esta verdad del mundo físico a la verdad del mundo espiritual. Y cuando yo entiendo que mis bendiciones vienen por este lado y que yo las bajo al mundo físico por este lado, trascendí la verdad del mundo físico a la verdad del mundo espiritual. ¿Sí? Cuando yo uno mundo físico con mundo espiritual, ¿qué hago? Nazco. ¿Por qué? Porque tengo un alma y tengo un cuerpo físico. Mi alma no puede existir sin el mundo físico. ¿Sí? Y ahí es ahí donde la vida nos dice, ¿te vas a guiar por las leyes del alma, de la energía, o por las leyes del mundo físico? Y ahí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿se van a quedar con la verdad del mundo espiritual o del mundo físico? ¿Sí? Seguimos entonces. Ay, Estábamos analizando estos amigos, ¿cierto? Vemos acá abajo que siguen teniendo hartas plantitas, ¿cierto? Que ya sabíamos que esto era la vida, la bendición que venía desde Binah.
Este verde, fíjense bien, se encuentra tanto arriba en el infinito, las bendiciones están en el mundo, así como arriba es abajo, arriba y abajo. Fíjense la carta de Rider White. ¿Dónde están las bendiciones, las plantas? Arriba, abajo. Y ustedes me preguntarán, hay flores de color rojo. ¿Qué significa rojo en el árbol de la vida? Es Geburah. ¿Qué es Geburah? El rigor, los límites. Hay condiciones para que yo reciba estas bendiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Ascender desde Malhut, del mundo físico, ascender al mundo espiritual. Es decir, con un ascenso de mi conciencia. ¿Cómo? Buscando conectar con el mundo espiritual. ¿Conecto con el mundo espiritual o con el mundo físico? Y nos damos cuenta que en realidad hay una unidad, el Ouroboros. No hay ni un principio ni el fin. Estamos en un mundo constante, no hay muerte, ni vida, ni muerte, porque al final me voy a morir para volver a vivir, para volver a vivir, para volver a vivir, y es un ciclo constante donde no hay, en realidad no hay fin, por así decirlo. Voy a ver el chat. Gracias, Cami. Hasta acá, ¿dudas? ¿No? No. Ya. Seguimos entonces. Oh, cerré la imagen del árbol de la vida. Ya, pero vamos a seguir con esto. Voy a proyectar. Ya tenemos el análisis del número 1. Tenemos el análisis de los diseños de las cartas, los dibujitos. Nuestro amigo, el mago, es fuego, es expansión, es creación, es materialización. Astrológicamente se asocia a Mercurio. Mercurio es la mente, también asociado al aire, pero es sobre todo la comunicación, ¿sí? Se asocia a Bet, que es nuestra casa, ¿sí? Nuestra casa, que es el cuerpo físico, que reciba nuestra alma para que viva las experiencias donde tenga que recibir, tenga que dar todo lo que ya explicamos, ¿sí? Vamos a dar al tiro la conexión con el árbol de la vida, ¿sí? Cuando vuelvan con la imagen y les puedo explicar dónde está la conexión con la letra D, ¿sí? Conceptos, tenemos creación universal, ¿sí? ¿Qué hace el mago? Crea. ¿Con qué? Con las acciones, con lo del mundo material, con las emociones, con las mentes y sobre todo el apoyo infinito del mundo o del creador, ¿sí? La astucia, saber qué hacer con esto que tengo en la mesa. Soy una persona que con las herramientas que tiene en el presente, ¿sabe qué hacer con esto? O en realidad me pone un montón de cosas y yo digo, no son mías, ¿sí? O me desligo de eso. Aprovecho las oportunidades que se me presentan, o en realidad es como, ¿sí? Utilizo todas estas herramientas que me dejó nuestro amigo para darme estabilidad a mi vida o no. ¿Sí? Una persona que debería o aspiraría a ser una persona equilibrada, destreza verbal, Mercurio, mente. Canalizo o materializo de buena forma mis ideas. Me comunico de forma certera, ¿sí? De forma asertiva. Sé hablar con diplomacia, ¿sí? Soy buena en los negocios, ¿sí? La voluntad que es capaz de crear, de materializar, de hacer magia con las cosas que tengo, ¿sí? Saber aprovechar las cosas que tengo presentes en mi vida. Disfuncional, ¿sí? Que ya vimos lo que podía ser un plano disfuncional, puede ser la manipulación de la información. ¿Sí? Tengo tanta idea, tanto conocimiento que lo uso a mi beneficio. Cuidado. Engaño, la mentira, distorsionar la información. Miedo a la magia, al poder. No tanto la magia al mundo oscuro, por así decirlo, sino que también como miedo a mi propio poder, a mi propia magia. ¿Sí? No reconocer la herramienta, las aptitudes, los conocimientos que tengo. ¿Sí? No quieres conectar con el mundo espiritual para poder ver cuál es la voluntad divina para mí en este proceso, en este momento. ¿Sí? El proceso de las omisiones, ¿sí? Como sé cosas, pero no las voy a decir, ¿sí? No sé, pues si me preguntan, mira, no sé, una persona que, no sé, me pregunta si es que en realidad, no sé, pues, tiene
miedo o tiene dudas de la pareja de su amiga, y no me dice nada más. Y me sale esta carta de función disfuncional, y digo, mira, tú sabes cosas. Y si a mí me sale como esta carta disfuncional, y digo, mira, tú sabes cosas, no sabes que tú estás metida en esto, entonces ya me va a dar como cierta, o estarás mintiendo, ¿sí? Ya puedo dar indicios de por qué lado va la pregunta. ¿Sí? Las mentiras. Pregunta sobre este socio. ¿Todo bien, cierto? ¿Te parece? Nos tomamos 10 minutos de receso y volvemos con las últimas 2 cartas que nos quedan, porque igual es esta información. Para procesarla, vamos al baño, tomamos tecito y terminamos las últimas 2 cartas. Sí, no hay problema. Entonces nos vamos 10 minutitos de receso y volvemos. Sí, voy a aprovechar de parar de grabar y vamos a proyectar el manual y ya lo ajusté con las Sefirot y los caminos. ¿Sí? Estábamos viendo este amigo. ¿Por qué sale el número 12, número 11? Porque tenemos 10 Sefirot y necesitamos llegar a los 32 elementos, ¿cierto? Que eran las 10 Sefirot y los 22 senderos del árbol de la vida, y cada sendero es una carta del tarot. Entonces, la anterior ya vimos que era el sendero número 11, o el elemento número 11 de las 32, que era la unión de Gesed y Kibura, ¿cierto? Y de el mago, vamos a proyectar que es Jochma y Gesed. Vamos a proyectar eso para que lo podamos ver. Ah, estaba en esta misma. Miento, no estaba en esta misma. Vamos a buscar la imagen más grande para que se pueda ver. Eso es aquí. Que son acá. ¿Sí? Jochma y Gesed. Este es el. Esta es la Dalet. No, no es la Dalet. Esta es la Bet. ¿Sí? Que es la casa. Como el contexto donde nacimos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro contexto cultural, ¿sí? Contexto socioeconómico, cultural, país. Aquí está, es este sendero. Y vamos a ver aquí, Jochma, que era como la imagen o la voluntad divina, ¿cierto? Que nosotros podemos como visualizar o canalizar, y une eso con la bondad, ¿sí? Nuestro contexto como alma es que nosotros seamos seres bondadosos y puros, ¿sí? Misericordiosos, bondadosos, que ayudan. Ese es nuestro hogar. Eso es lo que la vida espera de nosotros, la bondad, ¿sí? En nuestro primer acercamiento, la bondad de nuestro primer acercamiento a lo más puro, ¿sí? Jochma, que hace como de canal entre la bondad y Dios, ¿sí? Y eso está asociado a qué carta, a la que estábamos viendo recién, a nuestro amigo el mago. ¿Cómo hacemos magia? Con bondad. Y cuando hacemos bondad, nos elevamos a Keter, a la voluntad divina para nosotros. Y esta cartita también es voluntad, también nos habla de los conceptos de voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La bondad. ¿Qué bondad? Ser canales de la bondad divina en este mundo físico. ¿Con qué? Con los elementos que yo tengo acá. Con mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, mis ideas y pensamientos. ¿Sí? Ahí está la conexión con todo. Vamos a seguir, proyectar el manual. ¿Cierto? Entonces ese es el sendero número 12. Vamos con nuestra tercera carta, o la número 2. Siempre tenemos 0, 1 y 2, 3 cartas por otro. ¿Sí? Y tenemos la papisa o la suma sacerdotisa. Vamos a proyectar la imagen del tarot de Marseille. Es esta amiga. Este es el tarot de Marseille. ¿Sí? Tenemos acá a lo que parece ser como una especie de reina, porque tiene una corona, si se fijan, súper elevada. Hay una tela aquí atrás. ¿Sí? Tenemos color gris aquí, gris, ya sabemos que es Jochma, lo que estábamos recién viendo, que era como cuando nosotros canalizamos
imágenes, emociones, pero todavía no le damos explicación, como que no entendemos los sueños, ¿sí? A esa visualización, cuando nosotros no le damos palabras, se quedan eso, en ideas espirituales, en emociones que tenemos que procesar, ¿sí? Tenemos este telar que parece ser como entre naranjo, color casi como clarito, ¿sí? Como Hod, ¿sí? Hod, ¿se acuerdan de Hod? Que era el agradecimiento. Estaba asociado también a la victoria, todo eso, que habían unos colores ahí que se unían. Seguimos teniendo siempre súper presente el dar y el recibir, ¿sí? Más el equilibrio que une, Tiferet, ¿sí? Tenemos que esta mujer en sus manos tiene un libro, ¿sí? ¿Qué libro será? Vamos a ver la carta de Rey, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Dos pilares, que tienen una B y una J. Vina, ¿qué hace? Recibo la información divina, la proceso y hago bondad con ella, ¿sí? Bina, Jojomá. Arriba tenemos arriba todo esto va a estar Keter, la voluntad divina. Necesito recibir la voluntad divina con Jojomá y darle un sentido con Binah, ¿sí? El equilibrio. Tenemos acá también, si se fijan, este es como el diseño como de la triple diosa que conocemos ahora. Este alimento para el mundo cabalista es como un alimento que representa mucha abundancia, ¿sí? Entonces, detrás de esta mujer, acá, tenemos mucha abundancia, ¿sí? Tenemos acá una cruz, ¿sí? Como tenemos como el elemento Wicca, por así decirlo, la cruz. Tenemos acá la Torá, que es con lo que trabajan los cabalistas. Tenemos acá una media luna, ¿sí? Para los cabalistas también es importante la luna porque para ellos representa su calendario y se maneja con los ciclos lunares. Entonces hay momentos donde la luna tiene tal posición que es un canal fuerte de bendiciones, de energía. Entonces ellos se conectan con todo el proceso de la luna. Tenemos muchos colores celestes, azules también, que representan como agüita, ¿sí? Como acá, agüita. La luna también maneja mucho lo que es el agua, lo que son las emociones, ¿sí? Y esos son los elementos principales que tenemos de esta chiquilla, la suma sacerdotisa, ¿sí? Tenemos todos los elementos, tenemos el número 2, que estaba asociado también a la dualidad, a los proyectos, al equilibrio, a la sabiduría. Esta carta nos habla de mucha sabiduría. ¿De dónde obtenemos sabiduría? De la unión, ya sabemos que de Jojomá y Binah, la voluntad divina para mí. ¿Qué hago con la voluntad divina? Me conecto con la voluntad divina, recibo su mensaje, le hago caso a la intuición, medito, visualizo, escucho los sueños, canalizo información para mí, escribo, cualquier herramienta que me sirva para conocer la voluntad divina para mí. Lo hago, estudio los secretos del mundo espiritual o en realidad me quedo acá abajo. ¿Sí? Esta carta nos dice que la mejor forma de obtener la sabiduría es mediante la conexión con el mundo espiritual. ¿Sí? Que puede ser, por ejemplo, con herramientas como wiccanas, religiones, la Kabbalah, ¿sí? Como que nos dice como, mira, acércate por la vía que sea, pero acércate, ¿sí? Busca sabiduría antes de actuar, estudia, lee, averigua, ¿sí? Busca el equilibrio, ¿sí? Todos nos van a hablar del equilibrio, es esa etapa de la vida donde nosotros nos caemos y sabemos que, por ejemplo, si lo podemos aplicar a una etapa de nuestra vida, es como nuestra infancia cuando, no sé, tengo una vela acá, por ejemplo, en que yo sé que si yo pongo la mano acá me voy a quemar, pero probablemente a veces los niños chicos como que uno les puede decir eso y no hacen caso. Entonces, hasta que no ponen la mano en el fuego no saben que quema y ahí adquieren como sabiduría de que eso sí quema, ¿sí? Pero muchas veces esa sabiduría viene tanto del conocimiento, del estudio, como también de la experiencia que tuve que tocar para quemarme y saber que quema y no volverlo a hacer, ¿sí? Entonces podemos prever situaciones que van a pasar para evitar que la consecuencia de dolor de quemarme o tener que quemarme para aprender. Tiene esa doble arista de cómo aprendo, quemándome o sabiendo que eso me puede quemar, estudiando acerca, no sé, de la estufa del fuego, y viendo que eso puede tener consecuencias negativas para mí, entonces no lo hago, ¿sí? Tiene esa doble arista, ¿sí?
Tenemos que el color azul en esta, ¿cuál es el color rojo? ¿Cuál es el color azul en nuestro árbol de la vida? Es El de la la bondad. bondad. La bondad siempre va a estar sobre el rigor. La bondad, lo blandito va a estar siempre sobre la exigencia, sobre el juicio, sobre la dureza, sobre la crítica, sobre el problema. ¿Sí? Siempre va a haber más bondad que problema. ¿Sí? En todo problema siempre hay algo más de bondad que de problema en sí. Pero de repente nos cuesta encontrarlo. ¿Sí? Porque nos dice, mira, incluso por dentro, que está lleno de rigor, de juicio, de dureza, nos dice, incluso dentro de eso hay equilibrio. Incluso dentro del problema hay equilibrio. Y nos llama a unir la bondad con eso. Hay una línea de unión. ¿Y con qué se une? Con color blanco. ¿De quién? De la espiritualidad. ¿Dónde está el color espiritual? En su cabeza. Y ahí en nuestra cabeza, sexto y séptimo chakra, por donde recibimos la información. ¿Qué información? La de Jochma. ¿Qué nos habla Jochma? La primera conexión entre Keter y la voluntad divina, y nosotros se dan Jochma. Nosotros tenemos que abrir nuestro séptimo chakra, Jochma, para recibir la información. Nuestro sexto chakra vendría siendo como Binah. Entiendo. Recibo, séptimo, sexto, la proceso, la integro, le doy palabras, la etiqueto, la categorizo. ¿Sí? Vamos al manual. Vamos al manual. Voy a cerrar las imágenes, porque hay muchas cosas abiertas. Al manual. Voy a cerrar esto también. Ya manejamos las imágenes, tenemos una corona que la corona más que nada nos habla de la elevación de la espiritualidad, donde vemos de nuevo la rigurosidad de rojo. ¿Por qué nos habla de Yeburá? Porque Yeburá también implica el autolímite. Lo vimos en alguna clase que también de repente era como enseñarle con cariño a los demás, que lo vimos en la primera clase, pero también tiene que ver con de repente uno necesita ponerse muchas veces un autolímite a sí mismos. ¿Sí? Lo hablábamos más, ya lo habíamos visto, lo habíamos hablado, que de repente yo sé que esa persona, ese amigo o esa amiga me hace mal. Y si yo sé que me hace mal, ¿por qué yo accedo a seguir juntándome con ese amigo? Y es ahí donde yo tengo que limitarme, decir, ¿sabes qué? Mira, no. Tengo que poner mi límite a mí misma, decir, ¿sabes qué? No. Si yo sé que, por ejemplo, comer chocolate me da alergia o me hace mal a mi salud, a mí me gusta mucho el chocolate, y en vez de decir, voy a comer 2 trocitos en equilibrio porque para disfrutarlo, sin que me haga mal, me como la barra gigante entera completa yo sola. Después, ¿con qué cara yo voy a andar como llorando? Que me siento mal. Si tuve la opción de comer de forma equilibrada sin que eso me dañara, pero elegí comerme la opción completa, que yo sabía que me iba a dañar. Y ahí es donde está mi autolímite de decir, sabes que hasta aquí es bueno. ¿Sí? Tener la capacidad de decir, hasta acá es bueno. Y esa nos habla la papisa o la suma sacerdotisa. ¿Sí? Poner límites. ¿Sí? Pero que ese límite nunca esté sobre la bondad. Debe ser un límite bondadoso, amoroso, con sentido. ¿Por qué? También se va a reflejar esta carta en situaciones como en personas que se van a acercar a nosotros para pedirnos consejos, lectura de tarot. ¿Qué es importante? Que la persona tome una decisión de forma coherente con ella misma. ¿Por qué? Porque si toma una decisión de acuerdo a lo que yo le dije, a la primera que esa tentación la venga a buscar, va a irse con la tentación. Necesita esa persona buscar todas las razones que para esa persona sean coherentes. Por ejemplo, una situación de ex. Me viene a preguntar una chica que su ex la sigue buscando. Yo le puedo dar 1000 razones de por qué el ex es malo, pero mientras esa chica no se convenza de que su ex es malo, la va a seguir viendo siempre que la busque. Yo no necesito como darle 1000 razones, o se las puedo dar, pero necesito que ella se convenza y encuentre que, oye, sí, tiene razón, para que cada vez que el ex venga, ahora sí, cada vez que el ex venga, ella pueda ser coherente con su decisión. Su decisión es decir, ¿sabes qué? No, no quiero esto, que pueda mantener esa decisión. ¿Y cómo lo hace? Siendo coherente consigo misma.
pero también tiene que ver con que ella tiene que encontrar su sabiduría, porque por mucho que yo no lo haría, no significa que esa persona va a actuar igual que yo, porque quizás no va a ver la situación igual que yo. Entonces necesita cada uno encontrar como sus razones de por qué actuar así o no así, ¿sí? Y como por qué mantener ese autolímite, porque de repente es difícil mantener el límite, y cada uno tiene que encontrar como las razones que nos haga ahí como mantenernos duros en esa decisión, de forma constante, ¿sí? Une, bueno, es el elemento agua, que son las emociones, ¿cierto? Que son las conexiones más sensibles con el mundo espiritual, por eso que hay más bondad que rigor, porque es como más conexión, más sensibilidad, más empatía, ¿sí? La luna, como les decía en la carta de esta, hay mucha conexión con el agüita, con las emociones, con el fluir, con el equilibrio, ¿cierto? Con que el agua no se estanca. La luna, porque son, para el mundo hebreo, es una buena fuente energética, sí, muy importante, que celebran festividades de recepción energética cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva. ¿Sí? Para ellos son importantes y todas sus fiestas por lo general se rigen por el calendario lunar, no solar como nosotros. ¿Sí? Por eso que el mundo hebreo tiene un calendario distinto al de nosotros. De nosotros es solar, se va cambiando de Piscis a Aries, de Aries a así todas las constelaciones. Cambio, para ellos su signo se va a ver regido por el movimiento de la luna y no por el movimiento solar. ¿Sí? Neptuno, que es el regente de Piscis, en la astrología. ¿Sí? Estamos en Piscis muy soñadores, volátiles, emociones, amor, conexión, espiritualidad, la unión de todos. ¿Sí? Ah, y en esta me faltó explicar de que su conita también tenía verde, la bondad. ¿Sí? Que es Mina. Tenemos Mina, tenemos Gebura. ¿Sí? El autolímite de repente también se puede manifestar en que quiero tener conocimiento en sabiduría espiritual, pero no le doy tiempo en el estudio, ni medito, ni me conecto, no estudio, no estoy ni ahí. Entonces, si no paso ese autolímite de ser constante, no me voy a elevar jamás al mundo espiritual. ¿Sí? La letra hebrea es Gimel, que significa camello. ¿Sí? Camello es una forma de transporte que en su jorobita guarda agua y que tiene una resistencia gigante. ¿Sí? Y tiene dos jorobas, además de eso. Entonces, es también como el agua que nosotros guardamos en nuestro interior, hace referencia a eso, hace referencia también a la forma, nuestra resistencia, ¿sí? A nuestra animalidad un poco más sofisticada. Si ya vimos como la animalidad adelante, ahora ya está como un poco más tomada, por así decirlo. ¿Sí? Une o está asociado al 13º elemento del árbol de la vida, de 32, ¿sí? Al tercer conducto o canal que une Sefirot, ¿sí? Que une Binah y Geburah. Vamos a ver cuál es Binah y Geburah en nuestro árbol de la vida. Este árbol de la vida también está en su manual, así que también lo pueden ir revisando ahí. Vamos a proyectar aquí. Es Binah y Geburah. Busquemos Binah y Geburah. Esto. ¿Sí? Tenemos Binah, las bendiciones, con Geburah. Y si nos fijamos en nuestro tarot de Marsella, son los mismos colores, no sé si se ve, son los mismos colores que están en su corona. Miren. No, no era esta, era la otra imagen. Vamos a buscarla, ¿dónde está? Ah, la perdí. Era esta. Ay, no. ¿Dónde está mi puntero? Tenemos Binah y Geburah, que son los que conecta, ¿cierto? Esta podría ser como Keter, que es lo que está más arriba, Binah y Geburah, ¿cierto? ¿Cierto? Que aquí tenemos Keter, la punta más alta, Binah y Geburah. Los conceptos que se asocian son los de
alta prosperidad y abundancia. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esto? De la carta de Rider-Waite. Era esta, ¿sí? Que son estos alimentos que son como granadas, si no me equivoco, ¿sí? Que para el contexto hebreo o cabalista, para ellos simbolizan mucha abundancia. Tenemos ahí también como maíz, tenemos como muchas uvas también, sí que son los frutos. Y los frutos son los frutos de nuestro árbol. ¿Y nosotros qué árbol somos? El árbol de la vida. ¿Qué fruto está dando nuestro árbol de la vida? ¿Frutos positivos de abundancia o frutos negativos? ¿Sí? Como de consecuencias adversas. ¿Sí? Los frutos que vienen de la conexión con la luna, con la conexión con nuestra sabiduría, con el agua, con el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué frutos vamos a cosechar a partir de esto? ¿Sí? Sabiduría, discernimiento para poder conocer cuál es lo bueno y lo malo, entre Binah y Jochma, el equilibrio, el yin y el yang. ¿Sí? Pureza, pureza porque estamos súper cerca de la voluntad divina. ¿Sí? La divinidad, estamos al ladito, como les decía yo, conectamos también de cierta forma en cierto aspecto con Jochma, en el aspecto de Jochma. La devoción, ¿cierto? A nuestra espiritualidad, a nosotros, a un Dios, cuál es nuestra misión en la tierra, ¿sí? A quién me encomiendo. La conexión, sobre todo con la espiritualidad. La pasividad para no generar o andar metido en conflicto, ¿sí? La concepción de virginidad o pureza, ¿sí? Lo aconsejable y lo desaconsejable de hacer, las cosas que de repente solo son, aunque no son como nosotros quisiéramos, sabemos que de repente es lo mejor para nosotros, la intuición, la devoción y la obediencia, obviamente siempre buscando el equilibrio y a todo aquello que nos dé sabiduría, ¿sí? Como la devoción o la obediencia a la voluntad divina para nosotros, ¿sí? Lo vimos más en las clases anteriores, de que si uno cumplía como con la voluntad divina, Dios nos premiaba de cierta forma. ¿Y cómo cumplimos con la voluntad divina? Sabiendo cuál es la misión del Creador para mí en este plano y actuando conforme a ello. Y de verdad que uno cuando se alinea a su vocación, su misión de vida, las cosas empiezan a fluir de una forma maravillosa y uno sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Es ese tipo de devoción y obediencia a mi espiritualidad, a mi misión de vida. ¿Sí? A mi concepto de divinidad. Puede ser Dios, puede ser Buda, la triple diosa, con la información que ustedes conecten, pero una vez que yo me identifico con mi corriente, no soltarla. ¿Sí? Seguir conectada. Disfuncional o al revés, o en posición de bloqueos, o en posición de problemas, ¿sí? Es la falta de sabiduría, es decir, anda a estudiar, anda a buscar corrientes espirituales, anda a conectar con la religión, ¿sí? Conecta con la abundancia, conecta con el mundo espiritual. Mira cómo funciona la espiritualidad y la energía. Falta de introspección, no sé cuál es mi equilibrio, no sé cuál es mi bondad, no sé cuál es mi misión de vida, no me conozco. Falta de discernimiento entre lo que es bueno, lo correcto y lo que no debería ser para mí. ¿Sí? Dudas con la suma sacerdotisa. Carta número 2. En preguntas sobre el amor, ¿a qué se referiría? Bueno, va a depender obviamente de la posición, pero por ejemplo, si alguien me pregunta, solo amor en general, y me sale la papisa, es, por ejemplo, mantén tu voluntad, ¿sí? Mantén tus límites o entrega más bondad, pero ten ojo de no entregarte todo por el otro, ¿sí? Porque aquí tenemos un concepto de obediencia para la espiritualidad. Eso no quiere decir que yo tenga que ser obediente a mi pareja. Tengo que yo dar más, ser más bondadosa, entregar más sabiduría, pero también actuar con sabiduría, de saber cuál es mi límite, de hasta qué punto tengo que dar y hasta qué punto no. ¿Sí? De conectar con la sensibilidad, de conectar con el amor, con la química. Menos con mente, más con corazón. ¿Sí? De distinguir si esto en realidad es algo bueno para mí, tener mi límite de saber cuándo es bueno y cuándo no es bueno para mí. ¿Sí? De tener claro cuál es mi límite, hasta qué punto es sano para mí. Entiendo, gracias. De nada. Y vamos con la última cartita de la clase para terminar por hoy, que es la carta de la emperatriz, que la voy a mostrar, y la de Marsella. Y ya la cerré. Déjenme buscar. Aquí está.
nuestra amiga emperatriz. Aquí está, nuestra amiga emperatriz en el tarot de Marsella. ¿Qué elementos tenemos en nuestra amiga emperatriz? Tenemos número 3. Fijémonos en su mirada hacia adelante. ¿Sí? No nos fijamos en la mirada anterior. Aquí también era súper neutral. La mirada esta es neutral. ¿No se fijan? Está mirando al medio. ¿Sí? Acá nuestra amiga está mirando súper hacia el futuro. ¿Sí? En la de Rider-Waite, al menos en el mío, también es neutral, porque también mira hacia adelante, aquí y ahora. ¿Sí? Conecta con el momento presente. ¿Sí? Presente para poder avanzar. Y tenemos corona, ¿sí? Corona, ¿a qué nos asocia? A Keter, que es la corona del árbol de la vida. Entonces, cada vez que hay una corona nos conecta con la voluntad divina, ¿sí? Con el mundo espiritual, con el séptimo chakra, con la recepción. ¿Sí, sí? Tenemos el pelito blanco, que es voluntad divina, ¿sí? Justo debajo de nuestra corona está la voluntad divina, ¿sí? Esa es la asociación que se nos hace. Tenemos que estar sentadita probablemente, tenemos un poquito de pasto, ¿cierto? Si nos fijamos, este pasto es como color dorado, amarillo, ¿sí? No es tan verde, pero ya sabemos que al menos hay presencia de vida. Tenemos un escudo que lo está como protegiendo, ¿cierto? Que tenemos aquí un águila, tenemos el cetro, ¿sí? Pareciera que estuviese como embarazado. Un elemento importante de esta cartita es que, recordando un poquito como de historia, cuando estaban los reyes, los emperadores, todo esto, generalmente el poder se pasaba en hombres. Por lo tanto, cuando una mujer lograba ese rol de ser emperadora, era algo que protegía a morir, porque no era algo que fuese heredada a ella. Entonces, que una mujer lograra ese poder, era como, lo cuido, ¿sí? ¿Por qué lo cuido? Porque soy merecedora, me lo gané, es mío, me pertenece. ¿Cómo nos sentiríamos si el día de mañana fuéramos emperadora de una, no sé, un territorio súper grande, del mismo Chile? Como la reina de Chile, nos sentiríamos poderosas. Y es una invitación a conectar con ese soy poderosa. Tengo la voluntad divina conmigo, tengo el reinado, tengo el poder, puedo crear vida desde este poder. Esos son los conceptos más claves. Se nos sigue repitiendo, la bondad predomina siempre sobre el rigor, pero tengo que tener rigor en mi andar. Tengo que tener límites, autolímites, saber cuál es mi camino y ir derechita. ¿Sí? Una vez que yo tengo lista mi base, claro que entrego. Pero que ese entregar jamás perjudique mi camino, mi base. ¿Por qué? Porque puedo perder mi poder. Entonces, tengo poco límite quizás, pero son límites tan buenos que me dan mi seguridad y mi estabilidad. A eso se refiere. Tenemos amarillo sobre todo cerca de nuestro corazón, equilibrio de mis emociones. ¿Sí? Tenemos triangulitos que van en ascenso, de cierta forma. ¿Sí? Emociones o conciencia que dentro de mi poder me hagan elevarme a mí y a todo mi mundo. ¿Sí? Esto no se trata de me elevo yo sola, nos elevamos todos juntos acá. Así como yo subo, tengo triángulos que también bajan. Si yo subo, todos suben conmigo. Si todos bajan, yo bajo con ellos. ¿Sí? Así funciona. Cae uno, nos caemos todos. ¿Sí? El número 3 se asocia a la maestría. Se asocia también a la Binah, la Sefira de Binah, que también es la bondad. ¿Sí? Tengo sabiduría, pero esa sabiduría creció tanto en intelecto, en conocimiento, en experiencia, en poder adelantarme a las cosas que pasan, que adquirí una maestría. O sea, como soy la mejor de la mejor, soy totalmente capacitada para materializar todas las cosas que yo quiera en este mundo. Si alguien me pregunta, ¿debería hacer esto? Totalmente que sí, si me sale esta carta. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, nadie más. Eres una persona seca, maestra, capacitada, totalmente para hacer esto. Si tienes el potencial para hacer lo que te propongas, si me sale esta carta. Porque me habla de maestría, de abundancia, de dar vida, de te ganaste esta posición alta, te mereces estar arriba. Pero hay que creérselo. ¿Sí? En esta carta de Rider-Waite nos habla más o menos de lo mismo. Tenemos aquí arbolitos atrás, ¿cierto? Que ya sabemos que hay abundancia, hay vida, ¿sí? En las cartas anteriores todas eran como ramijitas, como pastito abajo, y aquí ya pasamos como a tener un arbolito chiquitito a tener árboles,
¿sí? Ya nuestro arbustito ya no es una semillita, ahora es un árbol completo, gigante, ¿sí? Tenemos un bosque entero de vida, de bendiciones, ¿sí? Tenemos acá abajo también pastitos, ¿cierto? El maíz, el trigo, el alimento. Tenemos lo que necesitamos para vivir, para subsistir. Nos habla de que nuestras necesidades básicas fisiológicas están cubiertas y van a ser cubiertas. Nos habla de una abundancia total, completa y llena de capacidades más que suficientes para todo, ¿sí? Que estamos a la altura, que podemos ir por más. Tenemos acá también a nuestro Venus, ¿sí? El feminismo, la energía divina femenina, el femenino sagrado, ¿sí? Tenemos acá también, si se fijan, las granadas que nos siguen hablando de abundancia, pero veníamos de una abundancia ya con la suma sacerdotisa, y acá nos habla como la suma sacerdotisa nos dice, mira, te conectaste con el mundo espiritual y como viste que te fue bien, seguiste conectando mucho más el doble, el triple con el mundo espiritual y seguiste cosechando el triple, ¿sí? La suma sacerdotisa es el primer acercamiento. Vemos que nos va bien, que somos felices, que somos plenos, que cuando hago la voluntad divina me va bien. Entonces aprovecho y abuso de eso y ¡pium! Sigo cosechando el doble que con la suma sacerdotisa, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestro cetro, estamos en una posición cómoda, cálida, segura, ¿cierto? De disfrute, de sensualidad, de amor propio, ¿sí? Eso con las imágenes. Consultas o dudas sobre la gráfica de nuestra suma sacerdotisa, o sea, de nuestra emperatriz. Aquí en el tarot Wild Rider también tiene un vestido como con las mismas frutitas del... De la granada, sí. Porque Sí. es el doble de abundancia que la otra, porque como te decía, con una nos damos cuenta de que nos va bien, entonces aprovechamos como a explotar esa mina al triple para que nos siga yendo mucho mejor. Si ya sabemos que esa vía nos asegura, entonces como ya, hay que seguir aprovechando esto. Con todo nomás. Sí, con mucha Bueno, confianza. Y vamos ahora al manual, a terminar de ver los últimos detalles de esta. Tenemos, ya vimos el número 3, ¿cierto? Que es el nivel de maestría, la superioridad máxima que podemos alcanzar, ¿sí? Nuestra triada maravillosa está aquí. Analizamos la gráfica, la imagen, y esto generalmente venía como en un heredaje de familia, ¿cierto? Como ese poder venía como, o venimos como a romper un linaje de abuso y nosotros como que nos empoderamos, o puede significar que de repente la familia nos generó un problema de autoestima, ¿sí? O puede ser un problema de abundancia de la familia, ¿sí? Generalmente también va a tener que ver con un tema de contexto familiar. No siempre, pero puede que tenga relación con esos temas que yo digo, de que o venga de linaje femenino, problemas de autoestima, o que ya me los bajaron, o que yo corto el lazo, o que tiene que ver con una lucha de poder, ¿sí? Ahí va a depender mucho también de los contextos, ¿sí? Desde aquí en adelante, nuestras cartas no van a contar con un elemento fijo, ¿sí? Solo las 2 primeras o 3 primeras van a tener un elemento fijo porque van a estar situadas como en los pilares de cada árbol de la vida, ¿sí? En la astrología, esta carta se asocia con lo que nosotros dijimos Venus, y eso está representado en la de Rider-Waite, ¿sí? ¿Qué es Venus? La sensualidad, lo femenino, ¿sí? ¿Qué es el femenino en el árbol de la vida? Depende si lo vemos del árbol o sea, del mundo espiritual o del mundo físico, puede significar recibir o dar. O sea, ahí también nos plantea cómo está tu relación con el dar, con el recibir. ¿Eres más buena recibiendo o dando? Y eso nos va a permitir ver dónde estás posicionada de mejor manera. ¿Estás más posicionada en el mundo espiritual o en el mundo físico? ¿Sí? Y ahí ya le sacamos todo el rollo con estos datitos, ¿sí? Solamente con saber si es buena para recibir, buena para dar, o bueno, ya sabemos dónde está más posicionado, si es muy espiritual o les falta conexión espiritual, ¿sí? Voy a buscar mi puntero. Letra hebrea, dale, puerto. ¿Por qué es puerto? Voy a volver a nuestro árbol de la vida. ¿Por qué es puerto? Ya cerré también. Aquí. Tenemos que nuestro árbol de la vida, nuestro proyecto,
Si vemos nuestro árbol de la vida, el número 1 siempre va a ser Keter, ¿sí? Número 2 siempre va a ser Jujuma. Número 3 siempre va a ser Vina. La triada superior es esta. Nosotros, por lo general, nuestro nivel de ascenso, por lo general, lo más alto va a llegar acá. ¿Por qué? Va a ser la puerta Vina. Es la puerta directa a la ascensión casi máxima, porque después de esto lo único que nos queda es como iluminarnos, ¿sí? Lo más elevado físicamente que podemos llegar es a Binah, ¿sí? La recepción de información espiritual, porque después esto ya me elevo, ya comprendo todos los secretos del universo, ya no vuelvo más a este mundo, me iluminé y vivo como en Soul, ¿sí? Como en ese plano de angelitos, ¿sí? Ya sabemos que aquí viven los ángeles, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero pasar a este, tengo que dejar mi cuerpo físico. Entonces, en este mundo físico, lo más alto que yo puedo llegar es esto, y a canalizar información, ¿sí? Pero como cuerpo físico. Para vivir acá, en esta triada, tengo que dejar mi cuerpo físico. Entonces, Gesed, para llegar a Binah, tiene que atravesar una puerta, que es la puerta espiritual más alta, donde yo recibo toda la bondad del mundo espiritual. ¿Cómo la recibo? Abriendo Dalet, abriendo la puerta que me va a conectar con la bondad del mundo físico, pero ahora la bondad o las bendiciones del mundo espiritual. Tengo mi bondad, me va a abrir la puerta a las bendiciones espirituales. Esa es la puerta. ¿Y cómo lo hago? Con esta amiga, ¿sí? Creyendo que soy merecedora de esas bendiciones. Porque si no me creo merecedora, no me creo el cuento de que me lo gané y no hago todo lo posible para ganármelo, que es todo lo posible pasar desde el mundo físico a las creencias espirituales, al agradecimiento, al equilibrio, a la bondad, al autolímite, a la victoria del ego. Todo ese proceso para ser una persona que Gesed es la tendencia natural a ser bueno. No es una obligación de bondad de que yo te doy como para recibir un premio a cambio. Es la tendencia natural a que yo soy bueno porque me nace ser bueno y porque no espero algo realmente a cambio. Yo sé que voy a recibir algo a cambio, pero lo hago porque con una gratitud en el corazón. Lo hago con amor porque quiero, no porque en realidad es una obligación y eso me deja triste. Si dar no me da esa felicidad o esa satisfacción, la Dalet no se me va a abrir jamás, porque tiene que ser un dar desinteresado. ¿Sí? Volvamos a nuestra manual. Y vamos entonces analizando Venus, Dalet, puerta, el número, las imágenes de la gráfica. Sendero o elemento número 14 o sendero número 4 es el que une Keter con Tiferet. Volvamos a nuestro árbol de la vida. Aquí. Keter con Tiferet. Equilibrio. ¿Sí? Equilibrio entre qué? Entre la voluntad divina y equilibrio entre lo que yo hago con esta voluntad divina. De repente esta voluntad divina me va a decir, chántate, cálmate, sosiégate. Y de repente esta voluntad divina me va a decir, da, entrega, expándete. A veces la voluntad divina me va a decir, anda para adentro. Y a veces la voluntad divina me va a decir, muestra tu luz, brilla, entrega, anda. Y otra me va a decir, cálmate un poquito, necesitas equilibrarte adentro. ¿Sí? Pero es ese equilibrio entre voy adentro y entrego. Como la vasija, donde se llena, da, de repente yo también tengo que ir para adentro y luego dar. Ir para adentro y dar. ¿Sí? El equilibrio entre lo que recibo y lo que doy. ¿Sí? Entre lo que soy y lo que entrego. ¿Sí? Tengo que también como formarme a mí para poder entregar a los demás, porque si yo no soy o no tengo nada que entregar, no voy a poder dar nada. Entonces tengo que ver qué tengo, quién soy, para ver desde qué vereda puedo dar también. Y eso también está asociado al autoconocimiento. Si no miro para adentro, si no hago la pega para llegar a ser la emperatriz y estar en lo máximo, ¿qué voy a entregar? Desde acá abajo, ¿qué voy a dar? Tengo que ser emperatriz para entregar a mi pueblo. Pero tengo que luchar para llegar aquí primero, a tener algo para luego dar. ¿Sí? No puedo hacer abundancia para los demás si primero tampoco soy abundancia para mí. Y no voy a hacer abundancia para mí si no soy abundancia para los demás. Entonces es un juego constante de doy y recibo, doy y recibo, doy y recibo.
¿sí? Volvamos a nuestro manual. Conceptos también en general que se pueden sumar a todo esto es la madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Binah, que es de donde se abre la puerta a todas las bendiciones, es llamada o considerada como la madre de todas las bendiciones, ¿sí? Por eso está asociada a eso, ¿sí? Porque también nos habla de la fertilidad, de la bondad, de la entrega, ¿sí? De la abundancia en ese sentido de hay vida. Hay fertilidad no solamente como de crear hijos, sino que de crear vida en proyectos, en general, en mi propia vida, ¿sí? Tengo un sentido de vivir, de dar vida no solamente a una vida física, sino que también darle vida a mi vida, a la vida de los demás, de darle vida a mis proyectos, a mi objetivo, de que las cosas tengan vida, que funcionen, que crezcan, que fluyan. El amor, Venus, la pasión, la química. Amo lo que hago, amo donde estoy, amo con las personas con las que estoy. La felicidad, bienestar, prosperidad, fertilidad. La puerta por la que llegamos al plano terrenal, ¿cierto? Esta conexión, ¿sí? Desde Binah pasamos. Seguridad económica y terrenal, lo que vimos en esto. Tengo que tener la base primero sobre la que construir bondad. Gratitud, ley de la vibración, lo que atraigo, ¿sí? Amor y expresión de este amor. Sensualidad y sexualidad. Disfuncional, bloqueo, invertido, con lo que resonemos según la posición y la tirada. Puede ser una desconexión material, una desconexión espiritual, una desconexión con la sensualidad, con la pasión, con la química. Si estamos hablando de problemas de pareja y me sale esta carta, o no tengo límites, o estoy desconectada con la otra persona, o creo que solamente con cosas materiales la voy a poder amarrar conmigo, ¿sí? Como esas situaciones donde uno cree que lo emocional queda de lado, total, le doy un regalo, ¿sí? Y eso a veces se da en los contextos familiares sobre todo. Soy un papá ausente, pero lo lleno de regalos, ¿sí? Pero no le falta nada en el plano físico, pero desconectamos el otro mundo de los valores, lo espiritual, ¿cierto? La puerta de entrada de Dalet no se abrió, ¿sí? Falta de abundancia o infertilidad. Tenemos que conectar también qué es lo que me genera esa falta. Y ya tenemos que no estamos usando la energía espiritual de forma correcta, ¿sí? Que es la fuente espiritual, es la fuente de toda bendición en nuestro mundo físico, pero tenemos que asociarnos también a nuestra misión de vida. Cuando uno dice, no sé por qué las cosas o mis proyectos o mi carrera no me funcionan, porque quizás no es la voluntad divina para ti. Tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Dudas o consultas de esta carta o de toda la clase en general? Te iba a preguntar, la emperatriz, depende de la pregunta, si significa que tengo abundancia o que tengo que trabajar por la abundancia. Depende de la posición, de la pregunta, si es que vamos a trabajar con tiradas, por ejemplo, mi tirada de 3 cartas, la posición 1 es el bloqueo. Entonces, si esta me sale en posición de bloqueo, sé que es falta de abundancia. O por ejemplo, si para ti invertida es lo disfuncional, claro, si sale invertida va a ser falta de abundancia. Entonces va a depender la pregunta, si es que trabajamos con tiradas o si es que lo vemos desde el plano invertido. O de repente intuición, ¿sí? Pero si no tenemos la intuición bien desarrollada, recomiendo trabajar como con posiciones, así como posición 1, bloqueo, el problema, todo eso para que sea más fácil. Entiendo. Porque igual puede significar tipo, tienes el potencial, pero no sé, no te lo crees. ¿Cómo podría significar eso? Exacto. Claro que Entiendo. sí. Ujú. ¿Alguna otra consulta, duda, sugerencia, comentario, problema? Oye, estoy súper bien y se me hace muy, muy fácil con esto del árbol de la vida. Como Por que eso es que es importante manejar el árbol de la vida porque está todo resumido ahí. sí, como fácil de digerir toda la información porque es harta. Es mucha, pero ya manejando, agarrándonos de uno, ya el otro es como, entiendo todo, tiene sentido. Sí, me gusta mucho. ¿Ya? ¿No hay más dudas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, bien por aquí. Ya, bacán entonces. Mañana seguimos con las otras 4 cartas siguientes.
¿sí? Para que procesemos la información, descansemos, ya me queda poca voz hasta ahora del día, sí, necesito descansar. Después de ver las cartas, vamos a ver tiradas también. Sí, y vamos a practicar. Y vamos a qué- calcular también el arcano intrínseco, el arcano de vida y el arcano de daño. Así que nos queda para rato y bueno. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces nos vemos el domingo a las 7:30. ¿Sí? ¿Para qué? Mañana no. Mañana es viernes. No, mañana hay clases. El domingo nos Ay, volvemos a ver. el domingo. Ah, ya, bacán. Sí. Ya. Nos Nos vemos. vemos.